Le agradezco mucho a Edmundo Jacob Molina que nos acompañe, se haya desplazado desde Tlalpan, aquí, artículo 123, bienvenido. Con mucho gusto de estar contigo, Rafael, la verdad, con muchísimo gusto, a tus órdenes. Tú dirás, Ricardo, de qué se trata. Pues la semana pasada justamente estuvo aquí Ricardo Becerra, y yo te invitaba a venir y te agradezco mucho que inmediato hayas respondido que aquí estarías. Y pues déjame comenzar con una de las disputas que se despertó recientemente, decían legalidad y otros decían pertinencia de tu reelección como secretario ejecutivo. Me encantaría oír de viva voz tu argumento, porque cuando te lo plantearon supongo que te habrás hecho preguntas antes de aceptar. Mira, Ricardo, bueno, primero que nada, es difícil hablar de mi propia persona y mi propia designación, pero está previsto en la legislación que el secretario ejecutivo puede estar por un periodo de 6 años. Y en caso de que así lo decida el Consejo General, que es el que nombra al secretario ejecutivo, prolongarse esa encomienda por 6 años más, cosa que sucedió en esta ¿Cuántos años duró el primer mandato? El primer mandato... En el IFE. En el IFE, bueno, yo entré al IFE el 5 de junio del 2008. Y al momento en que se transformó del IFE al INE, fue en abril, el 4 de abril del 2014. En ese momento, bueno, la sesión siguiente del Consejo General, que fue el 10 de abril del 2014, los consejeros me nombraron como secretario ejecutivo del INE ahora, que era otra institución, es decir, yo empezaba un nuevo periodo por 6 años más. O sea, fuiste 6 años secretario ejecutivo del IFE, 6 años secretario ejecutivo del INE, y ahora serían otros 6 años de nuevo, digamos, de este nuevo mandato. ¿Sí? Hay quien dice, eso no se valía, porque no es cierto que sean 2 instituciones, sino es la continuación de la misma. No, tan se vale que veamos el caso de algunos de los consejeros. O sea, hay 3 consejeros que están actualmente en el INE, que fueron consejeros del IFE en su momento, ¿no? Por ejemplo, el caso de Benito Nasif y Marco Baños. Ellos ingresaron al IFE, incluso antes que yo, en marzo del 2008. Concluyó su periodo, cuando concluyó el IFE, y la Cámara de Diputados, fíjate, los nombró como consejeros del Instituto Nacional Electoral, en el entendido de que era una nueva institución. O sea, no es una excepción. No, hay otros cargos que han corrido por la misma suerte. Por la misma suerte. Porque el legislador creó una nueva institución, tan es así que tenía nuevas atribuciones, con un alcance nacional mucho más grande que el que tenía el IFE. Recordarás tú, Ricardo, pues que el IFE se encargaba básicamente de las elecciones federales. Tan es así que organizó en su historia 18 elecciones. Del 14 a la fecha, que ya existe el Instituto Nacional Electoral, con estas 2 que están en curso en Coahuila e Hidalgo, vamos a organizar 200 elecciones. Se trata de una institución radicalmente distinta, y te lo dice alguien que la ha vivido desde adentro. La otra discusión es más de orden política, y es, muy bien, está bien la reelección, pero ¿por qué no se esperaron a nombrar los 4 próximos consejeros para que esos consejeros ratificaran tu nombramiento o buscaran a otro secretario ejecutivo? Es decir, ¿por qué adelantar los tiempos y no esperarse a abril de este año? Bueno, mira, tú conoces muy bien lo que es la vida electoral. Es una vida electoral muy intensa, y más ahora con el Instituto Nacional Electoral, donde no paramos de hacer elecciones. Y una de las bases fundamentales de que lo electoral no sea un problema en este país, como lo era hace 30, 35 años, es justamente el darle continuidad a la operación de la institución y a construir un servicio civil de carrera muy, muy fuerte, que es justamente lo que le da la estabilidad a la institución, con cuerpos profesionales muy, muy probados, con mucha experiencia, que sistemáticamente están sujetos a evaluación incluso de su desempeño, que entran a su puesto por concurso y pueden perderlo en el propio desempeño de su tarea. Yo creo que este ejército de mexicanas y mexicanos que orgullosamente integramos el Instituto Nacional Electoral y que somos los responsables de la operación, se requiere cierta continuidad en el trabajo.
Y si bien este año tenemos solamente 2 elecciones, esperemos que no haya extraordinarias después del 7 de junio de este año en Coahuila e Hidalgo, en septiembre empezamos una elección de gran calado, que es la que es el próximo. A ver, si entiendo bien, era potestad del Consejo ratificarte hoy, o digamos hace 2 semanas, o ratificarte en 3 meses. Y tomó la decisión de hacerlo antes y no después, dices tú, para garantizar la continuidad. Ahora, esto políticamente pues se recibió por parte de Morena, que tiene propuestas para nuevos consejeros y quizá para un secretario ejecutivo como un agravio. Esto tensó la relación con el partido mayoritario. Bueno, por lo menos en la mesa del Consejo General, en el momento en que los consejeros tomaron la decisión de que mi mandato se extendiera 6 años más, los representantes de Morena no manifestaron necesariamente eso. E incluso el diputado Viedma pues reconoció en la misma sesión del Consejo labor que me ha tocado hacer a mí al frente de la Secretaría Ejecutiva. Al igual que el resto de los partidos políticos. O sea, en la discusión de la herradura no se sintió como madruguete. No se manifestó al menos así. Hubo alguna discusión, tal vez por el método y porque algún consejero y alguna consejera manifestaron que probablemente había que esperarse al 11 de abril para tomar esa decisión, pero el resto, la mayoría, incluido los mismos partidos políticos, manifestaron su punto de vista a favor de que yo continuara en el cargo. Hay, digamos, responsabilidades a tu cargo que se conocen mal. Y ya lo anunciabas hace un momento con la argumentación que estabas ofreciendo. El INE es un ecosistema muy complicado, con consejeros y consejeras con opiniones muy distintas, con representantes de partidos, con toda una estructura burocrática. Yo creo que vale la pena que cuentes un segundo qué hace la Secretaría Ejecutiva, porque a final de cuentas, si esa institución ha salido adelante, es porque hay una oficina donde no se hace política, sino donde se operan elecciones, que parecía raro, pero son 2 cosas distintas. Y entiendo que esto es lo que ha merecido respeto por parte de tiros y troyanos, incluido mucha gente morena, habría que decir. Pues mira, Ricardo, gracias por el comentario. La verdad pierdo la cuenta, en la misma 41 constitucional está el conjunto de atribuciones que tiene el secretario ejecutivo, igual que en la LEGIPE. Y el abecedario no alcanza para enumerarlas. Los legisladores tuvieron que hacer de la A a la Z y luego doble A, doble B, doble C. Es una enorme cantidad de atribuciones que tiene la Secretaría Ejecutiva. Pero fundamentalmente yo diría que son 3. Primero es el representante legal de la institución, es el responsable de la operación del instituto. Solamente hay 3 direcciones que no dependen de la Secretaría, que es Comunicación Social, que es Relaciones Internacionales y una oficina de género. El resto de las oficinas dependen de la propia Secretaría, al igual que todas las dependencias desconcentradas de la institución. Tú sabes bien que tenemos una oficina por cada estado y una oficina por cada distrito. Eso hace 332 oficinas al menos, sin contar los 1000 módulos que tenemos para credencialización en todo el país. Esa es otra de las tareas que tiene el secretario ejecutivo. Además, el secretario es el secretario del Consejo. O sea, la mayoría de los proyectos de resolución, de acuerdos que se llevan al Consejo General pasan por la Secretaría Ejecutiva y por las propias comisiones que integran los consejeros electorales. Pero en buena medida los insumos que van a esas comisiones, pues los generan las áreas operativas de la institución. Además, el secretario ejecutivo es el secretario de la Junta General Ejecutiva, que es donde está el conjunto de los directores de oficinas centrales y lo preside el consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba. En fin, es este cargo se nombra por mayoría de consejeros. Al menos 8 votos. Bueno, voy a decir una cosa que es no es un secreto a voces, es una verdad a voces. A los consejeros los nombran los partidos. Ese ha sido, yo creo, la gran tragedia. Tendremos que encontrar algún día un método donde no haya consejeros que hayan surgido para el PRI, para el PRD, para el PAN, que ha habido excepciones. Pero es muy evidente ya para estas alturas cómo algunos consejeros a lo largo de la historia han jugado para los partidos. Sin embargo, necesitan juntarse todos los consejeros para nombrar al secretario ejecutivo. Es decir, no hay manera de decir que el secretario ejecutivo responde a un partido, sino a todos. De todos es el más árbitro, pues, en ese sentido. Mira,
Mi experiencia a lo largo de todos estos años es que si bien las propuestas que se han llevado de consejeros a la Cámara de Diputados para que se resuelva, que también, por cierto, es una decisión de mayoría calificada, si no tiene, aunque pueda provenir la propuesta de alguna de las partes, requiere también del acuerdo de Ahora sí se ha construido la mayoría calificada, es decir, te doy calificada si tú pones a los míos y yo a la vez soy recíproco. Pues. Sí, pero requiere de todos modos un acuerdo. Cuando no lo ha habido, es que hemos tenido problemas con el árbitro. O sea, lo fundamental es que el árbitro sea creíble para aquellos jugadores en el juego electoral. Y yo creo que estas mayorías calificadas justamente lo que hacen es bajarle ese nivel de partidización de las propuestas. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando platicaba con algún viejo funcionario electoral del continente y platicábamos justamente sobre este tema, me decía, ¿y ustedes por qué se asustan? En mi país es absolutamente transparente quién propuso a cada quien. Y eso está bien porque se cuidan unos a otros. Y así es el cuidado del sistema electoral y los equilibrios correspondientes. Pero a ver, aquí necesito entrar a dos temas que nos ayudarían a ir cerrando la conversación. En la época de José Woldenberg, sí se señaló a Felipe Solís Acero como de ser un secretario ejecutivo priista. Y dada su actuación posterior, pues es difícil negarlo. Desde entonces no ha habido un secretario ejecutivo que pueda ser señalado como parte de un partido. Y eso podría venir en el futuro. Es decir, si ingresan 4 consejeros de Morena, podría temerse, hay desconfianza, que hubiese un secretario ejecutivo puesto por la mayoría. ¿Por eso se adelantó el nombramiento o la reelección de Edmundo Jacobo? Mira, yo creo que, primero, recuerda, quienes lleguen van a llegar el 4 de abril. Yo terminaba mi gestión el 10 de abril, una semana después. Procesar un acuerdo de esta naturaleza pues no es precisamente fácil. Yo creo que adelantar justamente para sortear eso, creo que le da continuidad al proceso. Y además, insisto, en la misma mesa del Consejo donde se tomó la decisión sobre mi designación, no hubo un cuestionamiento al respecto de lo que a mí me compete, que es justamente la operación, la organización de las elecciones. Que eso es lo que a mí me corresponde. Otras cosas no necesariamente están propiamente en mi cancha como tal. Entonces, yo diría, a ver, uno también se mide por los resultados en los procesos electorales. Y creo que el tema electoral no es un problema, como lo era y lo mencionaba antes. Y también hay que recordar la historia de la designación de los consejeros. Cuando llegó José Woldenberg, tú lo mencionabas bien, y antes el grupo de los consejeros ciudadanos, antes del IFE autónomo, fue un gran acuerdo de los actores políticos. Bajo la idea de que el sistema político tenía que abrirse porque había muchos sectores sociales que no estaban representados en la contienda institucional. Entonces hubo grandes esfuerzos en el 94, después en el 97, y yo diría incluso que la llegada de Lorenzo Córdoba es producto de un gran acuerdo entre los actores en ese momento. Pero a ver, ciertamente había una mayoría en 1996, había una mayoría distinta en 2014, y hoy hay una mayoría distinta. Hay que reconocer que a cada mayoría ha significado una representación distinta en la herradura y el Consejo. Y ciertamente los intereses de Morena, partido mayoritario, hoy no están ahí. Lo cual vuelve la pregunta obvia. ¿Es legítimo que Morena busque introducir a 4 consejeros que sean próximos a sus intereses para equilibrar? Aquí no hay otra discusión, es simplemente para equilibrar, porque en efecto es el partido mayoritario que en el Congreso, en el país, en la presidencia, pero no tiene ese mismo nivel de representatividad en la herradura del INE. Mira, yo creo que la herradura del INE debe estar más allá de esa representatividad de las partes. A ver, yo creo que sí, Ricardo. Pues sí, pero hay consejeros para priistas, hay para panistas, hay para perredistas. ¿Cómo explicamos las transiciones en este país? Nomás te voy a mencionar las 4 grandes. Todos los partidos tenían representación. Hacia acá. Pero a ver, todos los partidos tenían representación. Tenían equilibrios distintos en la Cámara de Diputados. Hoy Morena está francamente desequilibrado. O sea, ese es el argumento principal. A ver, que provengan de una parte del juego de los partidos políticos,
A mí no, eso no me preocupa. Lo que me preocuparía es cómo actúan ya como consejeros. Si siguen siendo representantes de, creo que nos vamos a equivocar todos. Ya sentados en la mesa, independientemente de quién los propuso, su juego tiene que ser otro, es el de ser árbitro, no el cuidar a una de las partes. Ya sabemos qué es lo que pasa cuando las decisiones en el Pleno del Consejo General se partidizan. Entonces yo separaría. Esas son las reglas de cómo llegas a ser propuesto para consejero. ¿Ha habido consejeros que solo han trabajado para el partido que los nombró? Es que esa parte es innegable. No hablo de todos, no quiero generalizar, pero sí puedo decir que ahí está la semilla de la desconfianza. Pero a ver, como la conformación que había, en el 2000 hubo una alternancia. Después, en el 12 hubo otra alternancia a otro partido. En el 18, con esa conformación, hubo otra alternancia. Si independientemente del origen de quienes se sientan en la mesa, se respetan las reglas en la operación de las elecciones, tienes esa alternancia. Y revisa los números de la alternancia que ha habido del 14 para acá como INE, es impresionante. El 60% de los cargos de elección popular, ya sea en congresos locales, en gobernaturas, en municipios, ha habido alternancia del partido que estaba por el que entra. Eso es lo que tenemos que preservar. Luego nos perdemos, Ricardo, con las biografías personales y no cuidamos lo que creo que es lo que tenemos que cuidar, la operación del árbitro. Cierro con la última pregunta. ¿Te preocupa un choque político con la presidencia de la República entre el INE y el partido mayoritario y el presidente? No, la verdad, lo digo con mucha claridad y mucha sinceridad. El presidente de la República no se ha metido con el Instituto Nacional como tal. Hay sectores de Morena que nos han criticado, como también hay sectores de otros partidos que nos han criticado en su momento. El presidente como tal no se ha metido en la discusión de muchos de estos tenores. Incluso ha dicho expresamente en varias ocasiones, yo en eso no voy a meter. Creo que hoy en la mañana lo volvió a decir. Por eso estarías tranquilo. Yo sí, claro. ¿Y sabes por qué además? Porque las elecciones las hacen los ciudadanos en este país. El INE lo que hace es poner la mesa y convocar a los ciudadanos a que funjan como funcionarios de mesas directivas de casilla, reciban el voto y lo cuenten. Mientras podamos preservar ese valor fundamental de un ciudadano, un voto, yo estoy tranquilo. Para eso estamos en un instituto como el Instituto Nacional Electoral. Es el juego político. Sería ingenuo pensar en que las cosas transcurren sobre miel, sobre hojuelas. No, es una contienda difícil, pues se disputan posiciones de poder. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidar que esas reglas que los propios contendientes se dan como legisladores se respeten. Edmundo Jacobo Molina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguramente vamos a tener mucha materia que Ricardo, dialogar Rafael, en los te meses lo que agradezco venga. muchísimo y agradezco encantado de platicar contigo. Muy honrado tenerte. No, por favor. Nos vamos rápido.